En nuestro programa hemos estado considerando todas aquellas características de la Iglesia Bíblica de Jesucristo. Hoy estaremos considerando todos aquellos asuntos acerca de los falsos líderes religiosos, cómo identificarlos, algunos ejemplos en la actualidad, cómo poder ayudar a aquellas personas que han caído en este error. Pablo, dinos, ¿esto estaba anunciado antes en las Escrituras? Sí, Diana, pues imagínate que el Señor en su sermón escatológico ahí en Mateo 24 nos dijo que el ambiente de los últimos tiempos se caracterizaría por la proliferación de falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Entonces tal vez uno de los grandes peligros que ha tenido la iglesia en todos los tiempos, y habrá un aumento en los últimos, es que ella sería amenazada por lobos rapaces. Lobos que, como decía Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, no perdonarían el rebaño. Entonces es muy importante que después de las otras características que hemos considerado acerca de la iglesia verdadera y las sectas, podamos considerar el lugar de los líderes religiosos que son introducidos por Satanás en la iglesia para destruir al pueblo de Dios. ¿Y cuáles son las marcas de esos falsos cristos? Bueno, los falsos cristos en las escrituras son denunciados, pues como la misma palabra lo dice, se ponen en el lugar de Cristo, ¿sí? Ellos quieren suplantar al Señor Jesucristo en medio del pueblo. Algunos han llegado a decir osada y falsamente que son la segunda encarnación de Cristo, o Jesucristo hombre, o la manifestación del Mesías prometido. Entonces ellos, poniéndose en el lugar de Cristo, suplantan a Cristo. Y por ende alegan autoridad divina sobre ellos, sobre su enseñanza, sobre su palabra, y generalmente esa enseñanza la ponen en el mismo lugar de las Escrituras. Esas son características bien importantes. Se ponen en el lugar de Cristo, la revelación y la palabra de ellos la ponen en el mismo nivel de la Escritura o más arriba, reinterpretan la Escritura según sus propios deseos. Y también una característica muy clara que se ha visto en la historia de estos hombres es que generalmente ellos son controladores y dominadores. Pablo ahí en Hechos 20:30, hablando de estos falsos obreros, decía que se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces generalmente estos falsos cristos ejercen un control dominador sobre sus seguidores. Comienzan a controlar las emociones, la voluntad de las personas, la vida de las personas, las familias. Entonces generalmente ellos tienen la tendencia a enseñorearse de la grey que ellos pastorean y llevar la grey no a Cristo, sino a ellos mismos. Esa es otra señal muy característica. Se ponen en el lugar de Cristo, suplantan la verdad de Cristo, dominan la grey de Cristo, ¿sí? Y como se ponen en el lugar de Cristo, ellos demandan de sus seguidores culto. Entonces estas sectas son caracterizadas porque las personas terminan orando en el nombre de estos hombres, terminan ofreciendo culto a estos hombres. Hay muchas imágenes en internet de estas sectas donde tú ves que las mujeres lloran cuando ellos van pasando, donde tú ves que en el himnario de ellos hay canciones que no son para Dios, sino son para estos falsos cristos. Entonces ellos roban el culto a Dios. Como Jesucristo le dijo a Satanás, ¿no? Al Señor tu Dios solo adorarás. Pero Satanás siempre pretende robar la adoración verdadera. Y ellos atraen la adoración de las personas no a Jesucristo, sino a ellos mismos, cayendo en un pecado sumamente serio. También otra característica que tienen los falsos maestros, los falsos cristos, es que ellos son desatinados y osados en el ambiente de la profecía. ¿Qué quiere decir? La mayoría de sectas que nosotros conocemos modernas, como los mormones, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, sus fundadores fueron profetas que vaticinaron la venida del Señor, vaticinaron el día final, vaticinaron guerras, y ninguna de estas cosas sucedió. Entonces generalmente los falsos profetas también están relacionados a la falsa profecía. O sea que el Señor nos había dicho, si alguien osadamente profetiza y lo que profetiza no se cumple, el tal es un falso maestro.
Y por último podríamos decir que siempre el falso Cristo, el falso profeta, el falso maestro, por causa de que su doctrina es espuria, mentirosa y engañosa, eso está ligado a una vida de pecaminosidad. Entonces ellos están ligados a escándalos sexuales, a escándalos de robos, a escándalos de pedofilia, a escándalos de abuso sexual, a escándalos de homosexualidad. Entonces todo este tipo de pecados rodea el ambiente de los falsos cristos, porque un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Entonces es evidente también el pecado, el abuso y el engaño que rodea siempre estos personajes. Sí, todo esto es terrible. ¿Tienes algunos ejemplos en la actualidad que diga, bueno, puede encerrarse dentro de estas características que acabas de decir? Bueno, son muchos, la verdad. Nosotros podríamos ver una gran galería del siglo XX, del siglo XXI, acerca de hombres que se han puesto en el lugar de Cristo y han sido los fundadores de sectas que son conocidas. Por ejemplo, nosotros tenemos un hombre llamado Arnold Potter. Él era un apóstata de los mormones y él fundó una secta. Y este hombre murió, imagínatelo de esta manera. Él, queriéndole mostrar a sus seguidores que era Jesucristo, se subió a un acantilado para ascender al cielo y se lanzó y se mató. Entonces esta es la locura de los falsos cristos. Por ejemplo, también tenemos a Krishna Benta, fundador de la secta de la sabiduría, el conocimiento, la fe y el amor en California a finales de 1940, que fue asesinado por 2 de sus seguidores porque encontraron que los había robado y había abusado de sus esposas. Siempre ellos están ligados a falsas doctrinas, a ponerse en el lugar de Cristo y a pecados grotescos. También tenemos el reverendo Moon, que es el fundador de la Iglesia de la Unificación, una secta que de alguna manera apela al globalismo, y este hombre ha llegado a decir cosas terribles. Moon se considera el tercer Adán, el nuevo Cristo, se proclama como el hombre más sabio aún que Salomón y el hombre más bueno y generoso aún más que Jesucristo. Él llega a decir de sí mismo que él es el padre de la nueva humanidad y tanto él como su esposa son considerados Adán y Eva. Él murió y ahora su esposa ocupa el lugar de falsos mesías en esta secta. Tenemos uno aquí en Estados Unidos muy conocido. Él fue muy conocido porque él era un reverendo cristiano, era un pastor cristiano, pero él fue desviándose de la doctrina a tal punto de considerar que él era la reencarnación de Jesucristo. Jim Jones. Este hombre comienza a sufrir una serie de persecución por los medios porque estaba generando mucho escándalo, y él conduce a toda su congregación a Johnstown, en la Guyana francesa. Y después de que los medios fueron a ver lo que él estaba haciendo con las personas, él indujo a todo el grupo de sus seguidores a un suicidio colectivo. Son sectas muy conocidas que sus fundadores se han puesto en el lugar de Cristo, han engañado a sus seguidores y los han llevado a la muerte. Y por qué no hablar de uno muy conocido para nosotros en habla hispana, que fue el fundador de la secta Creciendo en Gracia, José Luis de Miranda, un hombre que pasó de ser pastor, a apóstol, a ángel, y después decía que era Jesucristo hombre. Lo terrible, Diana, es que este hombre tenía más de 700 lugares de culto en 25 países. Un hombre con muchos seguidores, que engañó a sus seguidores, que prometió en el 2012 convertirse en inmortal, sin esto suceder y morir de cáncer por cirrosis. Parece ser que era un alcohólico. Ahora es tristemente que la esposa de él está ejerciendo el papel de Jesucristo en carne. Entonces, esto que la Biblia anunciaba realmente ha sucedido bastante. Yo podría animar a las personas que nos están viendo a ver un artículo que se llama Conozca los falsos cristos más famosos del siglo XX y XXI, que publicamos en la página de Tesoros Cristianos. Realmente lo que Jesús anunció ha sucedido, es evidente, y nosotros como cristianos debemos vigilar porque la iglesia cristiana verdadera, la iglesia de Jesucristo, tiene este gran peligro siempre delante. Pablo, vamos a hacer una corta pausa. Y a ustedes no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com. También pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, y visiten nuestro sitio web tesoroscristianos.net. Ya volvemos.
Pablo, ¿cómo podemos identificar estas sectas? Bueno, estos hombres, como te decía, son muy característicos por ciertos rasgos. Asimismo, las organizaciones, religiones o iglesias que ellos fundan. Lo primero siempre va a ser Jesucristo. Como te decía ahorita, como ellos suplantan a Cristo, le quitan la autoridad, entonces nunca se predica a Jesucristo. Entonces las personas que van a estos lugares nunca van a escuchar un mensaje de Jesús, de su persona, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su regreso. Nunca se apela a la enseñanza de Cristo y a su doctrina, sino generalmente se gira en torno a la popularidad, al carisma y a los sueños, a las visiones, a la enseñanza de sus líderes, pero nunca se gira en torno a Cristo. ¿Qué es la evidencia del verdadero cristianismo? El verdadero cristianismo está fundado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, el cual la piedra principal es Jesucristo. Pablo no hablaba de sí mismo, Pablo no hablaba de sus logros. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, él hablaba de Cristo y crucificado. Entonces, siempre que nosotros lleguemos a un lugar donde congregarnos, que estemos buscando una iglesia, el centro de ese lugar debe ser Jesucristo, su obra, su persona, su doctrina y su palabra. Y estas sectas generalmente nunca tienen eso. Giran en torno a sus líderes, giran en torno a su visión, pero no giran en torno a esta verdad. Lo segundo, como decíamos ahorita, como ellos tienen otra fuente de revelación, sea el mismo líder, sus visiones, sus sueños, sus experiencias, eso también es otro asunto característico. No es solo la escritura, como estuvimos viendo en los programas pasados, sino ellos tienen otra fuente de verdad. Más la Biblia nos advertía que aun si un ángel viniera a nosotros con otro evangelio, el tal sería anatema. Entonces, otra señal de una secta es que tiene, además de la Biblia, otras fuentes de revelación. También algo muy característico de las sectas, tú lo puedes ver en los testigos, tú lo puedes ver en los mormones, tú lo puedes ver en los movimientos gnósticos actuales, la cienciología cristiana, es que ellos alegan ser la única iglesia verdadera, la única que tiene la verdad. Solo los que están con ellos pueden ser salvos, solo los que están en esa organización o iglesia tienen la verdad, los demás están equivocados. Entonces, generalmente estas sectas son exclusivistas y atribuyen la salvación solo a los que están con ellos. Por eso tú escuchas hablar a los mormones, a los testigos de Jehová, que los 144,000 son ellos, ¿sí? Porque fuera de ellos no hay salvación. Entonces, eso es un error garrafal y una evidencia que estamos ante una secta, porque la Biblia asegura claramente que la salvación no se encuentra en el lugar que nos reunimos, ni en la iglesia, ni en la organización, ni en la religión, sino que la salvación se encuentra en Jesucristo. Pablo, Pedro y todo el Nuevo Testamento asegura esto. No hay salvación en otro nombre. Solo hay un nombre que fue dado a los hombres para que nosotros fuéramos salvos, y ese es Jesucristo. Todas las sectas siempre tienen eso. La salvación se encuentra en ellos, en estar con ellos, en creer lo que ellos creen. Pero la Biblia nos enseña que la salvación se encuentra en Jesucristo. Otra evidencia clara de las sectas es que ellos tienen un rechazo al cristianismo histórico. ¿Cómo así? Ellos consideran que el cristianismo está en un estado de apostasías y ellos son una nueva restauración, pero desechando ese cristianismo histórico, desechan también las doctrinas principales que los verdaderos cristianos han conocido. Entonces, niegan generalmente la Trinidad, niegan la divinidad de Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, su segunda venida pública, el juicio final, la resurrección de los muertos, la salvación únicamente por la fe. Son doctrinas que ellos rechazan al rechazar el cristianismo histórico. Entonces, generalmente estas sectas son nuevas, porque usted va a mirar 1850, 1906, 1948, 1990, ¿sí? Todos sus fundadores y este movimiento son relativamente nuevos, porque ellos generalmente son conocidos por el rechazo al cristianismo histórico. Además, estas sectas, como son muy dominadoras, ¿sí? Ellos tienden a exigir
una obediencia completa a sus líderes o a sus falsos cristos. Se sobreenfatiza la obediencia total y exclusiva a los líderes. Eso es muy característico. Entonces, por ejemplo, en estos lugares a las mujeres se les enseña a respetar más al líder espiritual que a sus esposos. Generalmente las personas que caen bajo estos círculos tienden a aislarse de sus familias, a aislarse de sus amigos, ¿sí? Porque estas sectas son dominadoras. Generalmente estos hombres terminan viviendo aisladamente con los seguidores que ellos tienen, y eso es otra característica muy seria. A las personas que, como ellos son tan dominadores, a las personas que no comparten plenamente esa fidelidad, o a los antiguos seguidores que se apartaron, son tachados de rebeldes. Generalmente se les calumnia, generalmente se habla mal de ellos porque son personas insanas, rebeldes, ¿sí? Entonces, como ellos son dominadores, cualquier persona que quiera atentar contra ese dominio, aunque haya sido un antiguo seguidor, es difamado y es desacreditado por ello. Y tal vez lo último que podríamos decir de estas sectas es que siempre hay un abuso económico de sus seguidores. Pedro lo decía, que ellos harían mercadería de la fe. Entonces siempre estas sectas terminan absorbiendo a las personas, absorbiendo el dinero de las personas, absorbiendo los bienes de las personas. Entonces esa es otra señal muy característica de las sectas. Sí, pero tú acabas de hacer una gama de abusos de estas personas. Se adueñan de sus vidas, se adueñan de sus casas, destruyen sus hogares, también abusan económicamente de ellos. ¿Cuáles son las razones por las que un cristiano puede caer en una secta? O sea, ¿qué es lo que los llama a ellos que les hace pensar que está bien? Bueno, no solo un cristiano, cualquier persona puede caer en los brazos de estos hombres, porque generalmente los falsos maestros hacen un proselitismo religioso muy fuerte. Muchas de las sectas prosperan y crecen porque tanto sus líderes como los ya seguidores son muy enfáticos en el proselitismo, en el evangelismo según ellos. Entonces eso nos muestra que cualquier persona puede caer en garras de ellos. Pedro nos dice que aún aquellos que habían huido de la verdad y que iban en pos de ser libres de la contaminación de este mundo, pueden caer en las garras de los falsos maestros. Entonces cualquier persona ingenua que no conozca la verdad, o mismo que sea un nuevo creyente cristiano, que no ande con personas que tengan un conocimiento profundo, verdadero y completo de la verdad del evangelio, puede caer en manos de ellos. La Biblia los describe a ellos como lobos feroces que no perdonan. Entonces, en ese sentido, ellos, su trabajo, su engaño es muy efectivo y muy amplio. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, porque estas sectas crecen, avanzan, predican, escriben libros, tienen programas, ponen lugares de culto fácilmente. Entonces, en ese sentido, cualquier persona puede ser engañada. También nosotros debemos darnos cuenta, Diana, que nosotros vivimos en un mundo hostil a la verdad, hostil al evangelio, hostil a Jesucristo, pero que también es un mundo que tiene mucha necesidad. Entonces la persona que tal vez no quiere arrepentirse y creer en el evangelio, ella de pronto tiene problemas familiares, tiene de pronto problemas económicos, tiene de pronto problemas de relaciones sentimentales. Entonces esa misma necesidad y ese rechazo a veces a la verdad la hace fácil presa del engaño. Es más, la Biblia dice que aquellos que no quieren oír la verdad y tienen comezón de oírla, se amontonan falsos maestros que les van a enseñar lo que ellos quieren oír. Entonces, en un mundo que abiertamente es hostil al evangelio y a Jesucristo y a la verdad de la palabra, donde las personas no quieren arrepentirse sino ser felices, donde las personas no quieren la verdad sino satisfacerse a sí mismas o sus luchas, es muy fácil que ellas caigan en mano de estos falsos maestros. Entonces, además de el proselitismo que ellos hacen, las necesidades de las personas en este mundo caótico hace que ellos caigan fácilmente en las manos de falsos obreros o falsos cristos. Y lo último que podemos decir es el rechazo a la verdad. Dice 2 Tesalonicenses 2, verso 10
hablando del anticristo y por qué él va a ser tan efectivo llevando a cabo el engaño en los últimos tiempos. Dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, de alguna manera, estos falsos cristos y estos falsos maestros son un juicio de Dios para la humanidad que no quiere recibir la verdad que Dios ha dado en amor por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, lastimosamente, aún este pasaje nos enseña que como que Dios le da permiso a el engaño, al error de atrapar los corazones de aquellos que rechazan la verdad. El panorama es muy oscuro, pero ¿hay alguna esperanza? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a este tipo de personas que han caído en una secta? Bueno, se dice en el ambiente del evangelismo bíblico que tal vez las personas que están en las sectas son las más difíciles de alcanzar y las más duras de escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque generalmente este grupo de personas ya abandonó una fe religiosa y encontró supuestamente la verdad. Y además de eso, los falsos maestros y los falsos profetas que son fundadores de estas sectas, ellos enfatizan mucho en preparar a los nuevos creyentes para conocer sus doctrinas y también para poder distinguir lo que ellos llaman falsas doctrinas, especialmente los cristianos. Entonces, cuando usted va a hablar a un testigo de Jehová, él ya sabe usted qué le va a decir. Él ya conoce de alguna manera la doctrina cristiana porque le han preparado para ir a la casa de cristianos a evangelizar. Entonces, realmente este grupo es un grupo que es difícil de alcanzar, pero lo primero que nosotros podemos saber y hacer para poderle ayudar a ellos es conocer nuestra fe. O sea, yo no puedo ayudar a una persona cuando mi terreno donde yo estoy parado es un terreno que no es firme. Posiblemente si yo no estoy preparado para explicarle mi fe y estar bien arraigado a esa fe, puede ser que esa persona me confunda. Y yo voy a pelear en el campo de la batalla y tal vez salga avergonzado yo y el evangelio de Jesucristo. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer, como dijo Pedro, fue prepararnos para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre. Es más, Lutero decía que las sectas y los falsos maestros a través de la historia de la iglesia han sido uno de los medios que Dios ha dado a la iglesia para purificar la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos conflictos doctrinales, eso hace que nosotros nos empeñemos en conocer mejor la doctrina para poderla presentar. Entonces, un cristiano que conoce, que tiene un familiar, que tiene un amigo, que está en una secta y él quiere ayudarlo, lo primero que él tiene que hacer es establecer un terreno firme para su propia fe, cosa que cuando él hable no quede en vergüenza. Y lo segundo, si él sabe qué tipo de secta es en la que está la persona, él necesita conocer a profundidad los errores doctrinales de la secta, los engaños y las falacias que ellos tienen. Para que por medio del conocimiento que él tenga de la falsa doctrina que hay allí, Dios le pueda dar gracia para que por medio de la verdad él pueda llevar a la luz del evangelio a esa persona. Todo esto, dice Pablo, hay que acompañarlo de mansedumbre. Porque generalmente a veces nosotros cuando vemos una persona que no comparte nuestra misma fe, somos muy hostiles y a veces sale a la carne y salen expresiones o actitudes que en vez de abrir la puerta para hablar la verdad, la cierran. Entonces debe haber mansedumbre, debe haber amor y generalmente debe haber oración. Porque la Biblia dice que ellos están bajo un espíritu de error. O sea, no es solo un asunto intelectual, sino hay un asunto espiritual detrás de esas falsas doctrinas. Hay demonios que han enseñado estas doctrinas. Entonces nosotros tenemos que mantener una vida de oración y aún poner a estas personas en el altar de la oración para que Dios en su misericordia les conceda ver la luz de la verdad del evangelio. Y realmente esto es muy importante. Nosotros no solo debemos saber que hay sectas, debemos saber que para nosotros como cristianos, ellos son nuestro campo misionero. Y Dios nos llene del amor suficiente y del conocimiento de la verdad para que podamos ser luz y sal para ellos que están perdidos. Cuando una persona no está siguiendo a Jesucristo, la verdad de Jesucristo, sino está siguiendo un falso maestro, él está perdido y está bajo la ira de Dios y solo el evangelio de Jesucristo le puede librar del engaño. Sí, Pablo, eso me recuerda el pasaje que dice que no seas vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. Así es. Así es. Y a ustedes no se olviden en escribirnos a nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o también puedes seguirnos por redes sociales, por Facebook o Instagram o visite nuestro sitio web tesoroscristianos.net. No se muevan, ya regresamos. La presencia
de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿tú crees que una iglesia cristiana puede volverse en una secta? Bueno, realmente, aunque pareciera descabellado, es muy fácil que el pueblo de Dios se desvíe. Es una tentación que siempre va a estar en el camino, ¿no? La Escritura siempre está advirtiéndonos de ese camino y llevándonos a la centralidad, a la humildad y a caminar conforme lo vemos en las Escrituras. Yo pienso que es muy peligroso cuando la iglesia tiene líderes muy sobresalientes, cuando tiene hombres llenos de dones, carismáticos, con un ministerio tal vez de la palabra muy visible. Eso puede hacer que las personas giren en torno a esa personalidad. Eso puede hacer que las personas giren en torno a ese hombre y pierdan la mirada de Jesucristo. Eso puede hacer que las personas amen más a este hombre que a Jesucristo. Por ejemplo, Primera de Corintios, yo pienso que es una gran advertencia para eso. Cristianos que habían dejado de reunirse y habían perdido la unidad porque unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y otros decían yo soy de Cefas. Entonces ese espíritu que caracteriza a las sectas, que son sectarios, exclusivistas y giran en torno a una personalidad, se estaba manifestando ya en una iglesia cristiana como era la iglesia de Corinto, fundada por el mismo apóstol Pablo. Eso nos muestra que tanto los cristianos como los líderes deben tener cuidado de que su foco no sea el ministerio de un hombre, sino sea Cristo, su obra y su verdad. Y la misma iglesia debe tener cuidado de no exaltar a aquellos hombres que Dios le ha dado como dones para el servicio, porque en la medida que la iglesia exalta al hombre, le está poniendo una armadilla, dice el libro de Proverbios. Entonces, nosotros hoy vemos un síntoma muy peligroso. Hoy los hombres de Dios ya no se conforman que les llamen pastores, quieren que les llamen apóstoles. Y hay algunos más osados, hay ciudades aquí en Colombia donde se están llamando querubines o serafines. Y parece absurdo, pero realmente el camino a creerse falso Cristo o decir que ellos son Cristo mismo es ese. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es una tentación quererse poner en el lugar de Cristo. Y especialmente la viven aquellos hombres que tienen ministerios grandes y aquellas iglesias que tal vez están llegando a un punto de quedar asombradas por el servicio que Dios le permite tener a este tipo de hombres. ¿Qué podríamos decirle? Estaba pensando en los líderes de las iglesias cristianas. ¿Qué podríamos decirles hoy acerca de hacerle una advertencia sobre estos peligros? Bueno, ellos tienen que tener mucho cuidado. Todos nosotros debemos tener mucho cuidado porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Dios es celoso en su santidad y Él dice que Él no comparte eso con nadie. Y nosotros debemos ser personas que predicando, sirviendo y trabajando para Dios, busquemos la gloria de Dios y no la gloria de nosotros. Porque la Biblia nos dice que ese era el pecado de los fariseos. Ellos amaban la gloria de los hombres. Entonces ellos amaban ser reconocidos, aplaudidos, cuidados. Ellos amaban los elogios. Y eso puede ser un gran peligro. Entonces nosotros debemos saber que eso es una tentación y que debemos mantenernos al margen de eso. Nosotros somos siervos, o sea, esclavos. Nosotros somos llamados a exaltar a Jesucristo y no a exaltarnos a nosotros. Nosotros somos llamados a predicar a Jesucristo y no a predicarnos a nosotros. Nosotros somos llamados al púlpito para la gloria de Dios, no para hacer un espectáculo en torno a nosotros mismos o nuestro carisma personal. Nosotros somos llamados para servir a los hermanos y no que los hermanos nos sirvan a nosotros. Nosotros somos llamados para proclamar el reino de Dios y no construir nuestro propio reino. Entonces ellos y nosotros todos debemos ser advertidos de que existe un peligro, y tal vez el peligro más peligroso es cuando el ambiente espiritual nos está introduciendo a una exaltación propia. Nosotros vivimos para la gloria de Dios y nuestro camino es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y que Cristo sea exaltado. Como decía Juan el Bautista, que Él crezca y que nosotros menguen. Que las personas dependan de Cristo, amen a Cristo, sirvan a Cristo y no dependan de nosotros, nos amen a nosotros y nos sirvan a nosotros. Es una tentación. Jesús también enseñó algo que es muy importante.
Y yo te he hablado ahorita algo de que la gente le gusta que lo llamen de cierta manera. Y él decía ahí en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, mira lo que el Señor está diciendo. Ustedes son hermanos. No busquen que los llamen de cierta manera. No busquen que les digan Padre o Maestro, porque ustedes son hermanos. Entonces nosotros debemos considerarnos que aunque tal vez el Señor nos dio el privilegio de pastorear la Grey, nosotros también somos ovejas. Que aunque el Señor también nos dio el privilegio de servir a la iglesia, nosotros somos miembros de esa iglesia. Y esa iglesia solo tiene una cabeza, que es Cristo. Esa iglesia solo tiene un Padre celestial, que es nuestro Padre. Esa iglesia solo tiene un verdadero maestro. Nosotros lo único que hacemos es traer la enseñanza de ese maestro a la iglesia. Nosotros somos servidores, no señores de la iglesia, sino siervos de la iglesia. No un grupo especial, sino un hermano entre la iglesia. Y si nosotros tenemos claras esas cosas, vamos a evitarnos los peligros del orgullo espiritual, que tal vez es el mal que está detrás de toda falsa doctrina y de todo falso profeta, quererse poner en el lugar de Cristo. También el Señor dijo algo muy cierto ahí en Juan 13, verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nosotros debemos saber que nunca vamos a llegar a ser mayores que nuestro Señor. A comparación de Cristo, somos tan pequeños, tan indignos, tan viles, tan inmerecedores. Cristo realmente es el hombre perfecto. Cristo realmente fue el que nos redimió a través de su obra y el que intercede a través de su sacrificio, de su sacerdocio perfecto. Cristo es el que nos abre el camino al Padre. Cristo es el que nos redimió a todos con su sangre. Cristo es el que volverá a reinar. Nosotros somos simplemente servidores y colaboradores de Él. Entonces nosotros debemos entender, Dios nos libre del engaño que tienen los falsos cristos de llegar a pensar que ellos son el Señor o que ellos pueden estar en el lugar del Señor. Mas esa voz de la serpiente se escucha y engaña a muchos, porque pierden de vista a Cristo, la grandeza de Cristo, y se están engrandeciendo a ellos mismos en el lugar donde Dios los puso a servir. Entonces Dios tenga misericordia de todos aquellos que pastorean, lideran la iglesia, y los libre y nos libre del orgullo espiritual, porque así como eso fue la razón de la rebelión de Satanás, también ha sido la razón por la cual muchos han caído, aún desde un púlpito cristiano. Como decía Spurgeon, no son pocos los que han tropezado con un púlpito y han caído desde él al infierno. Entonces Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Y nos haga hombres humildes, servidores de Cristo y de la iglesia de Cristo. ¿Hay algún recomendado para poderle contar a las personas que nos están viendo hoy que puedan consultar? Bueno, hoy vamos a recomendar un libro de David Bressett que se llama Cómo distinguir y refutar las sectas. Ese libro ha sido publicado por la editorial CLI en español y también por la editorial Fiel en portugués, y se llama Conozca las marcas de las sectas, 12 errores básicos de las religiones falsas. Ahí la persona va a tener un poco más de detalle de lo que son las sectas. Igual también animarles a que puedan ver los programas de nuestra temporada. Ya llegamos a nuestro 8º programa y los anteriores ya hemos estado tratando estos asuntos. Hoy fue como más detallarnos un poco en estos personajes, pero definitivamente la Iglesia de Cristo debe conocer estos temas porque son grandes los peligros que tiene delante de ella, y a veces no solo delante de ella, Diana. A veces muchas iglesias cristianas tienen más color de sectas. Muchos de sus líderes tienen más color de ser lobos rapaces que pastores del rebaño. Entonces el Señor tenga misericordia de su iglesia, y aún estos programas puedan ser de bendición para todos aquellos que quieren conocer un poco más. Amén, Pablo, como tú lo decías. No queda más que darte las gracias y también, pedir al Señor que estos programas despierten a todos nuestros hermanos que puedan estar involucrados en algún asunto similar, o tal vez nuestros hermanos cristianos que puedan estar entrando en esas prácticas de las que hoy hablamos y todavía no han percibido que tal vez están desviando del camino. Entonces, muchas gracias por haber venido, gracias por los temas que nos expusiste hoy, y confiamos en el Señor que su palabra será luz
para el pueblo cristiano. Y a ustedes también les agradecemos, gracias por estar con nosotros en sintonía. No olviden seguir escribiendo a nuestro correo electrónico tesoroscristianos@gmail.com o seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y visitar nuestro sitio web tesoroscristianos.net. Muchas gracias.